Buenas noches, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Una vez más estamos aquí, ¿no es cierto?, en este programa que está siendo editado para el 13 de enero del 2026, en compañía del pastor Pablo Márquez Carrillanca y de mi hermano también, Elías Márquez, su hijo. Tiene el privilegio de estar con el hijo acá, que gozo más grande. Y vamos a estar compartiendo un tema, por supuesto, la Biblia, como siempre, en nuestro interés y más al comenzar este año que esperamos sea aventuroso, lo cual no significa que no vamos a tener dificultades y problemas. Quizás es feo decirlo, pero qué bueno los problemas. Qué bueno que vengan temporales también, porque la cruz significa eso también, morir a nuestro yo y dejarse descansar en las manos del Señor. Pablito, un saludo a quienes nos están viendo, un agrado tenerte por segunda vez. Ya va a tener un poquito más tiempo para estar más con nosotros quizás. Así que adelante, un Amén, saludo, hermano amado. amén, amén. Saludos fraternos a toda la comunidad cristiana y oyentes que tengan el privilegio de poder ver y escuchar este programa. Saludo a Lucho Lascano, que es un amigo de toda la vida, creo que más de 50 años ya nos Sí, conocemos. pues. Y la gloria sea para el Señor. Es un honor poder estar aquí en esta tribuna hablando de las cosas grandes, de las cosas de Cristo. Sí, gloria a Entonces, Dios. para nosotros y para mí Mm. es lo más grande hablar del Señor, hablar de su palabra, hablar de este testamento que yo siempre nombro Mm. así, este Nuevo Testamento que es como en nuestro camino a seguir, que el Señor, la enseñanza que nos dejó Jesús para nosotros aquí en la tierra, es decir, su voz aquí en la tierra para nosotros es un privilegio poder hablar de Él, es Sí un es. privilegio hablar de esta buena noticia, es un privilegio y no es para nada algo que nos abrume, sino que es algo maravilloso. Y Amén. bueno, les saludo en el amor de Dios, fraternal, a todos nuestros Mm. hermanos, amigos de distintas congregaciones, por supuesto. Aquí no tenemos letrero, Así ningún es. letrero puesto, sino que tenemos la bandera de Cristo y la del Evangelio. Así que eso, mi hermano Luis, y agradecido de compartir tribuna y pantalla con ustedes, pues Amén. a lo mejor no soy el Sí. más digno, no soy el más mejor, ni el más teórico, pero aquí estamos, No. estoy aquí para bendecir el nombre de Dios. Así que un saludo fraterno para todos ustedes, Dios les bendiga. Amén. Gracias, Pablito. Dios te bendiga. Hermano Elías, bendecimos a nuestro hermano Elías, entre paréntesis, antes que salude, él ya está, ¿no es cierto? Cubrió toda su malla curricular, ya es un profesor. ¿No es cierto? Estábamos conversando fuera de cámara, así que Dios le ha bendecido con esa linda profesión, esa linda carrera de profesor, de maestro, ¿no es cierto? Y poder entregar enseñanza también. Y qué más cuando él también es cristiano, comprometido con el Señor y lo esperan arduas labores este año 26 en el ámbito espiritual como también en el ámbito profesional. Hermano Elías, bendiciones por ese logro después de 5 años, quizá un poco más, no sé, de pedagogía, ¿no es cierto? Así que ahí otro profesor más al sistema. Gente Eh, joven se requiere, ¿verdad? Sí, bueno, estamos contentos. Yo empezando un año ya nuevo, gracias al Señor, nos ha tenido hasta acá. El Señor ha sido bueno, ha provisto los medios, las capacidades que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros para poder ejercer y crecer también profesionalmente, formativamente. Es un proceso también muy satisfactorio para mi vida, Y bueno, a mi edad, ¿cierto? No soy tan viejo, pero a esta altura de mi edad ya saqué una carrera estando casado con dos hijos, entonces es algo meritorio también para desearle toda la gloria al Señor. Es toda la honra y la gloria para Él. Estamos amén. trabajando para que sirvamos también de alguna manera en el ministerio pastoral y esto sin duda es una ayuda tremenda, ¿cierto? Usted que es Mm. profesor, profe, Sí, ¿cierto? Sirve de esto claro. para ordenarse, para planificarse, para poder también nosotros trabajar dentro del ministerio y dentro de la iglesia. Y para mí ha sido de verdad un real apoyo en cuanto académico para también, en este caso, en la iglesia de mi padre trabajar en la iglesia, planificar, organizar, qué sé yo, Una buena programar el escuela. trabajo como la buena escuela que es en la iglesia también, po. Así que todo esto, el estudio de la teología, ha servido también para poder crecer. Así que estoy contento por participar una vez más en este podcast tan conocido, comunicando el Evangelio junto a usted, junto a mi padre, y que nazcan nuevas visiones, sino que la palabra es la misma, sino que muchas veces Así es. tenemos diferentes miradas, diferentes posturas, de repente tenemos mucho
tira y aflojas, pero la palabra es una sola y Así, como le dije en el primer programa, la palabra es justa, inerrante, es santa, infalible, amén. y a ella tenemos que aferrarnos. Así que ojalá que este sea un programa dirigido por el Espíritu Santo y Amén. estamos confiados que sí será. Amén. Vamos a orar entonces, mi hermano, mi pastor Pablo Márquez va a estar orando para que el Señor nos dirija, porque bien dice él, si nosotros habláramos solamente lo que nos parece, no sería correcto. Así Necesitamos, es. como dijo Moisés, que vaya con nosotros. Si no va Dios Mm. con nosotros, si no está el Espíritu Santo con nosotros para compartir esta palabra que es un tremendo privilegio para el hombre, buenas noticias, salvación, pero que también hay una oferta, una tremenda demanda también cargadito para la cruz de Cristo. Hermano Pablo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos honra, Señor, de poder esparcir tu mensaje aquí en la tierra. Gracias por esta oportunidad, Señor. Bendícenos a nosotros en este día para que podamos entregar también esta bendición. Señor, limpia nuestros labios y danos el entendimiento. Pone la palabra justa en nuestros labios, Señor, para hablarle a una comunidad, Señor, que estará escuchando o que va a escuchar este mensaje, esta palabra. Señor, para que también pueda concientizarse de que hay una salvación tan grande, hay una esperanza tan grande, Señor, en el mundo y que nosotros la hemos recogido y no queremos ser mezquinos, Señor, a esta esperanza de salvación, sino que queremos esparcirla por el mundo y todos aquellos que nos escuchen, Señor, puedan ser conmovidos a través de tu palabra. Si hay una persona que todavía no conoce a Cristo, que se pueda conmover, que pueda abrir su corazón, Señor, para que tu palabra pueda penetrar y hacer vida en el corazón de aquellas personas. Hoy, Señor, el ejemplo y la palabra que nos muestra que vamos a estudiar en un momento más, Señor, sea una fuente realmente una fuente de agua viva para su alma, Señor, Amén, Dios. porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es poderosa. Es como espada, Señor amado, que penetra hasta los tuétanos de los huesos, dice tu palabra. Amén. Señor, Amén. que podamos en ella, Señor, hallar vida y Mm, hallar, Dios mío, lo que necesitamos cada ser humano. Padre glorioso, te pido que sin tu Espíritu Santo nosotros no somos nada. Que tu mm. Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y nos dé el entendimiento para hablar de esta palabra tan bendita. Lo pedimos y lo proclamamos todo para el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como decía el dicho antiguo, se la echó el win. Bueno, vamos a compartir hoy día acerca de un tema tan interesante para nosotros como cristianos y también queremos compartirlo en la gracia del Señor con ustedes, que tiene que ver con Amén. una comunicación que hay, ¿no es cierto?, en un momento determinado, una conversa, como dicen también aquí decimos los chilotes, entre Jesús Yes. y la mujer samaritana. Todos hemos leído aquello más de alguna vez, lo vamos a leer ahora también para fijarnos una idea de contexto, donde Jesús rompe, ¿no es cierto?, la barrera cultural y rompe también la falsa religión que muchas veces ponemos como una muralla creyendo que estamos en el camino asertivo al Señor. Nos encontramos que al contrario estamos siendo torpezas, ¿no es cierto? Y un bastión para que la gente no conozca al Señor, como le pasaba a Saulo de Tarso. Bueno, Así voy a es. leer ahí en San Juan, un evangelio, el cuarto evangelio, del versículo 6 hasta el 29 más o menos. Jesús y la mujer samaritana lleva por título, ¿verdad? Y estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Increíble, ¿eh? Dame de él, dice él. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, de esa agua física, ¿verdad?
Y aquí viene la respuesta de Cristo también. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Una afirmación capciosa que le hace el Señor, tenía un sentido para ello. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, o sea, el sexto, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, haciendo referencia a él. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas estas cosas. Y él le responde, qué maravilloso, le dice, yo soy el que habla contigo. Qué impresión, qué maravilla más grande esa expresión de Muy Cristo. bien. Hermano amado, yo decía al comienzo que tenemos aquí rompe con toda la costumbre, la cultura. Jesucristo, dado que vamos a ver más adelante, y lo señala también el texto, había enemistad entre ambos pueblos. Vamos a compartir después por qué había enemistad. Y que hacía una mujer al mediodía con plena calor sacando agua de un pozo. También hay un problema ahí que había. El otro punto también que es importante notar que aparte de esta, cómo rompe con esta cultura, ¿verdad? Que la desaprueba Cristo, esta división que había, está también ese concepto de religiosidad que tiene el ser humano tan inherente en su cuerpo, en su vida, en su alma, en su espíritu, como el que la mujer dice, bueno, allá hay que orar, no aquí, y pone algunas excusas al respecto y Dios le habla. ¿Qué les parece a ustedes estos dos puntos, hermano Pablo y después mi hermano Elías también? Cualquiera puede, en cualquier momento, aunque uno dé la palabra, puede levantar la manito y la idea es que sea una conversa. Sobre esta capacidad de Cristo siendo Dios, por supuesto, hombre Dios o Dios hombre, de romper con la cultura transcultural frente a ese hecho donde dos pueblos no tenían relación por contacto histórico, problema histórico. Y también cómo deja Jesús de lado la falsa o el formalismo religioso en manos, ¿no es cierto?, de lo que él dice, bueno, en cualquier parte se va a adorar porque los que adoran al Padre en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así que hermano, Bien. adelante nomás, pues, compartamos esos puntos primero, cómo Jesús rompe, en este caso, ese esquema que obviamente causó, sin lugar a duda, extrañeza en la gente. Amén. Bueno, aquí hay varias cosas. Este capítulo 4 de San Juan nos señala, primero que nada, el plan de Dios, el plan de Cristo de llevar el Evangelio a todo el mundo. Yo tengo que retroceder obligatoriamente al capítulo 3 verso 16, que es Amén. un texto clave, ¿verdad? Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Porque Él no vino a condenar al mundo, dice, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Aquí se conjuga, lo bien lo decía mi hermano al pasar ahí, mi hermano Luis, primero que nada, la tradición histórica, la rebelión que había entre dos pueblos. Primero que nada, judíos y samaritanos no se llevaban. Dice la Biblia, lo dice más, en forma más moderada. Pero también la religiosidad del pueblo judío no permitía porque ellos creían siempre que Dios era para ellos nomás, era para el Claro, pueblo judío. No querían compartir a su Dios, en otras palabras, con nadie más. Entonces aquí el Señor Jesús rompe ese velo que había, esa ceguera espiritual que había en ellos, y fue más allá en dos cosas importantes, o tres, importantísimas. Primero, la religiosidad, llevándolo a un pueblo extranjero. Lo otro, ponerse a hablar con una mujer, claro. que no era permitido, primero que nada, era absurdo. O sea, ¿cómo?
con una mujer, y más encima extranjera, samaritana, claro. que ellos odiaban a los samaritanos, tenían, era un pudor especial, que de eso vamos a hablar un rato más, seguramente si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando sus discípulos lo vieron, o cuando ella se dio cuenta que él le estaba pidiendo algo, pero ¿cómo me pides tú a mí? Claro. Primero que nada, eres judío, y en segundo lugar, yo soy samaritana. No, no es posible, no, aquí hay algo que no encaja, porque ella no conocía el plan que tenía el Señor. No solo con ella, sino que él estaba abriendo el camino para todo el mundo. Porque él dice, de tal manera amó Dios al mundo, no dice de tal manera Dios amó solamente a los judíos, no, a las 12 tribus de Israel, no, dice de tal manera Dios amó al mundo. Entonces él vino para todo el mundo, para todos aquel quien él crean, Mm. ¿verdad? Esa es la diferencia. Así que ese pequeño análisis puedo hacer yo aquí para ir dándole la oportunidad a, lo más, a mi hermano Elías, que un gozo también poder compartir con mi hijo en esta tribuna. Bueno, creo que Amén. no son muchos los privilegiados que podemos decir, estoy con Eso. mi hijo. Yo tengo la bendición de estar aquí con mi hijo en la iglesia, trabajar con él, ir educándonos juntos, predicando el mensaje junto a mi hijo, y es una bendición. Quiero decirle que para todos, a todos mis hermanos y amigos, para mí es una bendición y un orgullo, también un honor, como usted lo quisiera llamar. Y bueno, mi hermano Luis aquí nos pilla y nos encuentra y nos quiere hacer trabajar en este trabajo, en esta transmisión, pero es un gozo, un placer. Así que sigamos analizando, pues, mi Sí, hermano Luis. hermano Elías, es maravilloso, Sí, ¿verdad? no, Esta siguiendo con reunión el entre los punto, dos, sí, Jesús y la siguiendo en mujer. el punto que hablamos al inicio, o sea, cuando vemos la necesidad de Jesús, ¿cierto? El significado de la necesidad, porque recordemos que hay una necesidad geográfica, pero también y espiritual. ¿Por qué? Porque Claro. aquí el texto indica, ¿cierto?, que Jesús le era necesario pasar por Samaria. O sea, bíblicamente esto no era una necesidad de ruta. Claro. Lo conocemos, lo que han estudiado, ¿cierto? Los judíos no solían, ¿cierto?, rodear Samaria. Era O una sea, vuelta. solían rodear Samaria para evitar a Claro. los samaritanos, ¿cierto? Pero sí, Jesús, el Mesías, lo hizo como una necesidad divina de gracia porque él quería probar y revelar su gracia a través de esta mujer. Y, y la búsqueda activa, como lo mencionaba el pastor recién y usted también, porque era alguien, era un pueblo marginado, era un pueblo marginado por estos judíos que y aquí Dios, aquí el Jesús, el Mesías rompe, como lo decía usted bien usted, rompe toda barrera cultural religiosa, todas estas tradiciones culturales que habían de los judíos para encontrar al individuo correcto en su punto, ¿cierto? En un punto de mayor necesidad. Esta mujer a nosotros nos habla eh, que no podemos cerrarle las puertas Claro. al pecador que viene por afuera del mundo. No somos quién nosotros para cerrarle la puerta a todo aquel que creemos que son más vil pecadores y no admitirlo dentro de la congregación porque hay un Dios que sí lo puede cambiar. Claro. Hay un Dios que sí puede transformar, hay un Dios que sí puede hacer una transformación genuina, como lo hizo una vez con nosotros. ¿Por qué tenemos que nosotros tener encuadrarnos como esos fariseos, esos saduceos, esos sacerdotes antiguos, religiosos, moralistas, ¿cierto? Legalistas? ¿Por qué tenemos que ser así ahora? Claro. Podemos encuadrar a la iglesia bíblica cristiana, encuadrarnos dentro de cuatro paredes y sernos nosotros nomás. Tenemos que Claro. también, este mensaje también es un ejemplo para nosotros hoy día. No podemos nosotros cerrarle las puertas al que viene del mundo de pecado. Hoy día Mm. en nuestra iglesia, usted lo ha visto en su congregación y la congregación de muchos que están escuchando este podcast. Hay mucha gente que llega con problemas, separaciones, alcoholismo, drogas, identidad de género, sexualidad. Entonces nosotros no podemos limitar la gracia de Dios para ese tipo de personas porque Dios tiene el poder para transformar su vida. Yes, claro. Amén. Entonces nosotros no podemos, como le digo yo, esta es una enseñanza tremenda. El Señor me daba la oportunidad de predicar también un poco esto, que el Evangelio no tiene fronteras, no Correcto. tiene raza, no tiene cultura, no tiene género, no tiene edad, no tiene sexo, nada. El Evangelio es para todo aquel que en él cree. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender, y es lindo sacar este ejemplo, este prejuicio histórico de Dios
y, y poder ser también ejemplo a través de ello, llevar el mensaje a lugares que muchas veces somos rechazados, donde la sociedad considera a nosotros cierto, eh, no, pues, considera, digamos, inaccesible, por ejemplo, ir a las comunidades indígenas, ¿cierto? A las comunidades diferentes que somos nosotros, que somos Ah, más civilizados, pero hay gente que también en su precariedad, en su cultura, tiene entendiendo que necesidad. el amor de Dios trasciende todo eso, tiene también una necesidad. Pero dentro de la iglesia, amado hermano, existe aún división, existe aún ese agobio cultural que el Señor aquí nos rompe la cabeza y nos dice, no, pues hermanito, usted tiene que predicarle la palabra a todo el mundo. Llama la atención, gracias Elías, hermano Elías, llama la atención a esta parte tan propia de la naturaleza humana de Cristo, cuando Él llega cansado y cansado del camino. No nos olvidemos que no habían en esos Sí. años, ¿verdad? Todo la comodidad que tenemos en el día de hoy. Eran lugares complejos, calor en el día, abundante calor, exceso de calor, desierto, polvoriento, sujeto a una serie de problemas, más encima de la noche un frío tremendo. Y el bueno, él está ahí, ¿verdad? Cerca del pozo, llega al pozo de Jacob, cansado del camino, se sienta, dice la palabra, y claro, bien dicen ustedes, y nos relata que lo lógico era no pasar por ese lugar. Y me llama la atención, hermano, esta visión de Cristo, hombre y Dios, se cansa como hombre y como Dios, esa omnisciencia de saber que hay un alma que hay que llegar a tocarle la puerta del corazón para que éste se abra y reconozca a este glorioso Jesús de Nazaret como el Señor dador del agua de la vida. Había eh, ¿cómo se llama? Una cantante que se suicidó, ¿se acuerdan ustedes? Alfonsina Storni, que parece. Por la blanca arena se va y se va. Alfonsina del mar. Claro, entonces ella escribió, antes esta canción que es tan linda, ¿verdad? Escribió, dicen que en sus anales, por ahí escribió, dijo, tengo una sed que no puedo saciar con nada. Entonces, claro, la gente en una primera lectura, sin hacer una lectura entre líneas, ¿cómo se dice? Ah, pensó, le faltará agua, tiene alguna necesidad mayor que, más allá de tomar un licor. Claro, era la desesperación del alma, tenía una sed. No era la sed física, ¿verdad? Sino que era la sed del espíritu, la sed del alma. Esa sed que yo creo se transforma en un grito en el ser humano. Todos nosotros hemos llegado con sed al Evangelio. Podríamos decirlo de forma figurada, quizás, con problemas. La sed espiritual, ese querer buscar a Dios. Hay gente que ha nacido en un hogar cristiano. Fue tu, creo, hermano Elías, sin duda, obviamente tu condición. Pero también en algún momento determinado tiene que haberse producido esa sed, porque había ahí sin duda una realidad religiosa, como en toda iglesia, había una cultura religiosa. Pero hay un momento determinado en que eso tampoco nos satisface y hay que acudir a que el dador de la vida, el del agua, ¿verdad? Que llena el corazón, toque nuestra puerta y entra al corazón. Y él aquí, ¿no es cierto?, hace eso con esta mujer, ¿verdad? Que viene también con un tremendo problema, un tremendo drama emocional, marital, ya llevaba cinco y había un sexto más encima que estaba con ella también. Y claro, a esa hora dicen que no iban el resto de las mujeres pías, entre comillas, no iban las mujeres un poquito más santas. Esta era una mujer que tenía su historial, pues eran seis maridos. Ahora eso me da impresión que lamentablemente se ha normalizado. Lamentablemente se ha normalizado porque no es el estándar de Dios de ninguna forma. No podemos ajustarlo a la Biblia de ninguna forma, creo yo. Pero aquí, ¿no es cierto? Ella llega con esa necesidad y Cristo la va a buscar, ¿eh? La va a buscar. Y por una sola almita, el Señor va y se pega esa tremenda vuelta. Y qué impacto tiene que haber sido cuando ve que este hombre, diferente al resto, le pide agua de beber. Vamos a tocar el siguiente punto. En el 10 dice,
Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te haría agua viva. Mano, Pablito, qué maravilloso esa parte también. Aquí ya Cristo se está identificando no solamente con un Sí, profeta, un pues. maestro, ¿no es cierto? Un rabino, Mm. sino que está identificándose como el Dios mismo hecho carne, ¿verdad? Hermano Pablo, por favor. Bueno, aquí ya está haciendo su declaración, quién era, como usted bien dice, Dios. Al final lo vemos de este pasaje, cuando él ya reflexiona y le dice que con él estaba hablando, ¿verdad? Yo soy el que habla contigo, el versículo 26. Porque Jesús, como usted bien dice, claro, él fue por un alma, pero yo creo que fue más allá. Bueno, siempre Jesús va más allá que nosotros. Nosotros miramos Sí. hasta donde nuestros ojos ven nomás. Él mira por dentro de nuestros ojos, nos conoce Claro. el corazón, conoce al mundo, tiene el mundo en su mano. Y tenemos que considerar que este pasaje es muy evangelístico, porque de aquí nació la primera evangelista del Nuevo Un Testamento. segundo, sí, hermano. Perdón. De aquí nació la primera misionera evangelista, porque una vez que el Señor se le declaró que prácticamente que él era el Dios, y cuando ya ella declara que no tenía marido, y el Señor le dijo, "No, bien has dicho, porque que no tiene, porque el que tiene no es tampoco tu marido". Entonces ahí ya con todo eso que el Señor, ese conjunto de cosas que le dijo a ella, no le quedó duda, este no es un hombre normal, este es un profeta mínimo, un profeta. No se daba cuenta hasta ahí todavía que era Dios mismo que estaba hablando con ella. Sin embargo, cuando el Señor le dijo que vaya a buscar a su marido, bueno, ella después salió. Dice la Biblia que ella, al finalizar este capítulo, vamos a encontrarnos de que ella no se quedó callada. O sea, ella echó por tierra todos los prejuicios, echó por tierra, no le importó el que dirán, no le importó la afrenta que ella tenía, como usted bien lo dijo en delante. No era una persona bien vista, tenía 5 maridos, era una mujer pecadora para ese entonces, ¿verdad? Aunque para el pueblo samaritano era normal, para el pueblo judío no. Claro, No se olvide que el pueblo samaritano se formó de varias culturas y en particular de los babilónicos. De ahí trajeron una remesa para formar el pueblo de Samaria. Eran colonos, ¿se acuerdan? claro. Ese es de la historia. Y ese fue el Entonces, problema por ahí, po. Por ahí viene el y problema. también había algunos judíos. Ujú. Claro. Y también había algunos judíos ahí, ¿verdad? Pero que ya se habían apartado del pueblo judío propiamente tal. Entonces, ella llegó a contarle a los demás, mira, mira, me pasó algo impresionante. O sea, ella dijo, tienen que verlo, porque no es una persona común y corriente, no es un profeta, es algo especial. Me dijo, me leyó toda mi vida. Entonces, Todo ahí fuerte, yo claro. concluyo mi conversación diciendo de que el Señor le mostró su gloria a través de estas pocas palabras, y ella todavía sin creer, sin aceptarlo, sin decir, es el Mesías ni nada, sino que partió y se fue corriendo a decirle al mundo entero, en este caso a Samaria, a todos los samaritanos, de que se había encontrado con un ser especial, y ese ser era Cristo, el Señor. O sea, es algo maravilloso que nos deja esta enseñanza aquí, donde el Señor les pide, claro, dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice que me des de beber, tú le pedirías a Él que te dé esta agua viva. Si ella a lo mejor no entendió la terminología que el Señor le estaba entregando, Ah, ese nuevo ¿verdad? nacimiento. Claro, el Señor le estaba diciendo lo que le dijo a Nicodemo en el capítulo 3: si no nacieras de agua y de espíritu, no entrarás en el reino. Aquí le estaba diciendo, si tú bebieras del agua que yo te doy, nunca más vas a volver a tener sed, porque esa sed se iba a saciar, pero era una sed espiritual, era algo del espíritu, ¿verdad? Entonces, y ahí nos muestra el Señor de que no importa el pecado, no importa la mochila que traía esta mujer, imagínense de la vida, como usted bien lo acaba de relatar hace un rato atrás, la vida pecaminosa que traía, cuántos problemas, cuántas disoluciones, cuántos maltratos, cuántos agravios, cuántas enfermedades, etcétera, cuánto cargaba esta mujer que vino acá a esa hora para que no le dijeran nada, para que no le insultaran, para que Claro, no le no se dijeran ducha. ramera, para que no le dijeran prostituta, para que no le dijeran esto, lo otro, ¿me entiende? Y tuve que ir a una hora donde el sol estaba más ardiente, de verdad, y para no pasar esa vergüenza. Sin embargo, se encontró con alguien que no tuvo ningún temor
en acercársele y hablarle del plan de salvación. Eso es maravilloso. Así es. Bueno, no en vano, ¿verdad? Hermano Elías y Pablito le decían Jesús amigo de pecadores. Este es comilón, se junta con los comilones, ¿no es cierto? Con los parrilleros, si lo ubicáramos en el concepto hoy día, amigo de prostitutas, ¿verdad? Y de cuántos cobran intereses, ¿verdad? Mezquinos. Impuestos. Bueno, Claro. los pecadores vienen a salvar al mundo. Qué maravilloso que Él ofrece agua viva, agua de vida, lo que decíamos recién, agua de vida. Yo creo que todos nosotros llegamos alicaídos al Señor, llegamos con esa sed espiritual. Yo creo que todos nosotros, de alguna u otra forma, practicábamos una religión. En lo personal, yo practicaba una religión, era creyente en una religión en particular. Pero interesante porque eso nos llena el alma, pues, de esa necesidad. ¿Se acuerdan Pascal lo que dijo ese filósofo alemán cuando dijo, el hombre tiene un gran vacío en su corazón y ese vacío tiene la forma de Dios y solo puede llenarlo con la presencia de Cristo? Y eso es interesante notarlo. Hermano Elías, en el 11 y 12 me llama la atención si yo pudiera ponerle un subtítulo a estos dos textos que son breves, podría ponerle yo, y usted comenta un poquitito, el grado de incredulidad de la mujer, ¿verdad? De asombro, podríamos decir también, o bien de desconocimiento de quién era con quién estaba hablando. Te recuerdo el texto para que tú me compartas un poquitito acá también. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, ella se da cuenta que el agua que le estaba ofreciendo no era la misma que iba a encontrar en el pozo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Hermano Elías, un grado, yo digo, de cierta incredulidad, quizá una sana incredulidad, sin duda, no lo hizo en forma peyorativa, un grado de desconocimiento, como a todos nos pasa, sabemos quién es Jesús, pero tenemos una pincelada de Jesús, pero hay que Sí, experimentar a Jesús lo que hace en la vida. Hermano Elías. sí, 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 claro. Es inevitable no ver la confrontación de la verdad y la misericordia que se ve en este texto, en este párrafo cuando dice la mujer estas palabras. Pero quiero retomar un poquito de más atrás donde habla del simbolismo del agua de vida. Usted lo ha mencionado muchas veces, pero hay un factor importante que hoy nosotros los cristianos y los creyentes lo tenemos en plenitud en nuestra vida. Amén. Que el agua vida nosotros Mm. hemos entendido que representa el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo, ¿cierto? Que Mm. satisface esa Mm. sed del alma de forma permanente. Y eso Mm. nosotros tenemos que dejarlo claro para que y hacer la diferencia del agua física, porque yo estoy tomando agua porque ya tengo sed. Es parte de mi cuerpo, es parte de la necesidad física, ¿cierto? Claro. Pero que requiere un esfuerzo constante del día a día para obtenerla. Mm. Y solo me calma temporalmente, porque ya más rato, después que terminemos de grabar el podcast, ya me va a dar ganas de tomar mate, porque uno requiere de líquido, Claro. ¿cierto? El don de Dios, ¿cierto? Es una fuente de agua que salta para la vida eterna, y eso es lo que nosotros abrazamos como creyentes, ¿cierto? Y obviamente la confrontación de la verdad y la misericordia de la cual habla el versículo 11 me dijo, ¿cierto? Sí, Versículo sí, 11 12. Sí. al 12, Mm. donde Jesús aquí también revela la vida pasada de la mujer anteriormente, y la mujer lo confronta, ¿cómo tú vas a, vas a sacar agua? Eso lo habla un poco más abajo, ¿cierto? Sí. Que es cuando Jesús revela la vida pasada de la mujer, sí. Pero un poco más antes dice, ¿cómo lo vas a sacar si no tienes con qué sacarla? Entonces aquí el Señor... no era algo físico, como le trato de yo de Mm. explicar, era Claro. algo divino, era un plan de gracia que él estaba intentándole dar explicación a esta mujer. Yo creo que ella lo entendió de esa manera, tal cual como Claro. él se lo mencionó más adelante, ¿cierto? Cuando le habló su vida, su testimonio, era para liberarla, era para darle salvación, era para Mm. era para ofrecerle también esa salvación a ella. Ella no sabía por qué, o no, como usted lo dijo, no tenía por qué saber, Claro. ¿cierto? Cómo iba a sacar el agua del pozo, pero el Señor tenía la salvación para ella. ¿Cierto? El arrepentimiento, ¿cierto? Que tiene ella nace, ¿cierto? Del reconocimiento que también puede
tener frente a la verdad, ¿cierto? Que a la santidad de Dios, porque nosotros mismos nos sentimos de repente confrontados, rebelados, pero aquí Jesús muestra un corazón que no condena, que no la condenó. ¿Por qué tiene tantas dudas? Hay un ¿Cierto? historial. ¿Por qué? El historial, por qué tienes tantos maridos? ¿Por qué tienes una vida tan desordenada? ¿Cierto? Sino que donde el conocimiento profundo, donde nuestro pecado nos aleja de Dios, sino que activa su compasión. Y aquí vemos la misericordia de Cristo. La misericordia de Cristo al no condenarla a ella. ¿Por qué? Mm, Porque Él era Jesús, Él era Dios. Entonces, por eso me quedo yo que de repente muchas veces nosotros cuestionamos por qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, mm, cómo hace Dios. Y Él es Dios, claro. Él es soberano. Entonces Él hace con nosotros como quiera y nos hace entender hoy Mm. que en su verdad y en su misericordia tenemos vida eterna. Qué maravilloso. Claro, bien razón tienes tú porque si bien es cierto, ella hace esas preguntas donde muestra un grado de desconcierto, digo yo, al no entender de qué Mm, agua estamos hablando, cosa que después como en el 15 también se repite, le dice, bueno, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Pero aún percibía medianamente 50 y 50. Pero es interesante el verso 14 lo que le responde Jesús, ¿verdad? Porque está hablando ahí de lo que tú dices, está hablando de la plenitud del Espíritu en el creyente. Tan necesario. Alguien dijo, y es verdad, los estudiosos que dicen que el cristianismo, y yo lo he dicho más alguna vez en esta tribuna, es imposible vivirlo, ¿ah? A la manera de Cristo, a la manera de Dios. Algunos dicen, no, si es fácil, claro, a la pinta de uno es fácil, porque yo puedo poner mis condiciones a Dios, pero eso no es cristianismo, es cualquiera cosa. Cuando yo superpongo mis preocupaciones, mis intereses a los de Dios, entonces ya dejé, creo yo, ser cristiano, ya soy yo el que me gobierna y no el Señor. Y aquí se requiere para vivir esta vida sobrenatural, porque el cristianismo, insisto, es una vida sobrenatural que ningún hombre puede vivirlo a menos que impere, ¿no es cierto?, en este caso, el don de la gracia, porque la gracia nos permite a nosotros vivir el cristianismo. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, secundados por el Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces es necesario, como te acuerdas cuando salen a predicar, le dijo, vayan, no le dijo, salgan a predicar de una al tiro, vayan, recibirán poder. Primero poder, y ese poder era el que iba a otorgar el Espíritu Santo para hacer esta tarea inmensa que ellos hicieron y que nos ha tocado a nosotros ser continuadores de aquello. Mira lo que le dice él, ¿verdad? Más el que bebiere del agua que yo le daré, ya no está hablando del pozo físico de ahí de Jacob, no tendrá sed jamás, sino que el agua mm, que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No hay nadie que pueda saciar la sed del alma. No hay nadie, no hay ninguna persona, no hay buena obra, no hay una conducta moral, una conducta ética que pueda, ¿no es cierto?, salvaguardar y llenar ese corazón que tiene ese vacío, como decíamos, y ese vacío tiene la forma de Dios, la forma de Cristo. Se requiere esta plenitud del Espíritu para poder vivir. Y Él da esa agua. Acuérdense ustedes cuando vinimos a Cristo. ¿Qué sentimos nosotros cuando vinimos a Cristo? Algo maravilloso sucedió en el interior, que el resto inicialmente no lo experimentó por nosotros. Nosotros experimentamos un nuevo nacimiento. Lo mencionaba Pablito en el capítulo 3, ¿no es cierto? Un nuevo nacimiento que es necesario, que no es la participación, que yo me hago cristiano porque pertenezco a una iglesia en particular, eso es parte de, pero nos incorporamos al cuerpo de Cristo cuando Él nos ha escogido. Yo creo que Él nos ha escogido porque Él lo dice. Yo los escogí a ustedes, no nosotros, no ustedes a mí. Entonces somos visitados por el Espíritu Santo, ¿verdad? En ese momento, adscrito al programa de Dios en el libro del Señor, y comienza entonces a vivir esa agua de vida. Ya no hay una sequedad espiritual, porque en el fondo eso es lo que tiene que ver aquí, una sequedad espiritual, que tiene que ser cubierta, y que nadie puede llenarlo, ¿sí? Nadie puede llenar esa sequedad espiritual. No se llena con educación, no se llena con riqueza, no se llena con fama, con todos aquellos oropeles que el mundo nos ofrece. Yo diría, lo diría un poco más grosero, ¿ah? No lo llena ninguna algarroba de esas que comen los porcinos, que menciona la Biblia igual. Las algarrobas que representan estos que yo he mencionado, ¿verdad? Estos elementos que son parte de nuestra vida, no llenan ese vacío que hay en el corazón.
Un momento de felicidad no llena el vacío que existe en el corazón. Puede circunstancialmente. Solo Cristo, ¿verdad? Tú lograste una carrera, después 4 o 5 años. ¿Pero eso satisface el alma? Claro que no, parcialmente, parcialmente, porque ya mi hermano está pensando en dónde va a trabajar. Va a estar trabajando y va a pensar, ¿qué hago ahora? A ver, me quedo aquí haciendo clases, haré un posgrado para ver si puedo ubicarme en una parte. O sea, nunca nuestro corazón se va a cansar, nunca va a quedar satisfecho con las cosas que el mundo nos ofrece. Pero cuando viene Cristo, nos alinea con el Señor, nos sintoniza con Él, nos pone en la onda de Dios. Y yo me quedo en la versión antigua de la radio, cuando en la noche se iba la onda y el papá luchaba ahí por conseguir la onda larga, onda corta, y qué lindo cuando se volvía a sintonizar nuevamente los programas de Europa, me acuerdo, escuchábamos nosotros, qué sé yo, noticias, un montón de cosas, y se sintonizaba nuevamente la onda, se ponía en contacto con la base, con el núcleo que emitía la información. En este caso nosotros hemos sido conectados a ese núcleo y ese núcleo es Cristo. Hermano Pablo, la mujer al escuchar esa tremenda palabra, yo le doy agua de vida eterna. ¿Nadie más? ¿Han escuchado usted que alguien ha dicho eso? Nadie. ¿Lo dijo Aristóteles? No, Nunca. ¿Lo dijo algún santurrón por ahí? Nadie. ¿Lo dijo algún filósofo? ¿Lo dijo Pascal? ¿Quién dijo? ¿Algún sociólogo? ¿El Exínquele, el Chinoy? ¿Lo dijo algún No, político, no es cierto, de algún lado, de este color y del otro, al medio, al centro, el color negro que sea? Ni uno ha dicho esas cosas. Podrán decir, yo soy el que le voy a dar agua, agua, para que y saldrá para vida eterna. Solamente Cristo puede dar aquello y damos pie de ello, damos seguridad de aquello. Y mira, Pablito, lo que le dice la mujer. Bueno, dame esa agua. Me acuerdo cuando, ¿se acuerda cuando Pedro le dice, bueno, no, no, yo no quiero lavarte los pies, entonces no tendrás parte conmigo en el reino del cielo. Entonces, mójame entero de la cabeza a bueno, los pies, de norte a sur, este a oeste, mójame, recontramójame, porque yo quiero estar ahí. Bueno, la mujer yo pienso que ahí le cayó un poco, ¿no es cierto? Se le prendió el centavo, la chaucha, y dice, la mujer dijo, Señor, dame esa agua entonces, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y él le dijo, bueno, ahí viene todo el responso donde le habla a los maridos para ubicarla con quien está hablando. Hermano Pablo, por favor. dos cosas. Bueno, aquí en este puro versículo podemos predicar una hora o dos más si pudiéramos tener tiempo suficiente. Porque aquí la mujer está haciendo referencia, como decía el Pablo el día de antes, a lo natural, a lo material. Pero de lo que se refiere al Señor no era del agua física, no era de la sed natural, física que tengamos nosotros, sino que se refiere a lo que dice San Juan 7, verso 38. Miren lo Correcto. que dice San Juan, voy a llevar a San Juan 7, verso 38. 37 y medio. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que el Señor le estaba tratando de enseñar, de decirle a la mujer que él le daría de esa agua. No Y la pozos, agua, ¿ah? No pocitos, no, borbotones de pocito, agua. exacto. Y la agua representa al Espíritu Santo de Dios, Así es. ¿verdad? Jesús se refería a la Escritura porque era la palabra misma de su Padre y por lo tanto la autoridad suprema de su vida y enseñanza. La Escritura es también la autoridad suprema para los creyentes porque solo Dios tiene el derecho de determinar sus creencias y normas y conducta. Él ha optado por ejercer, él ha optado por ejercer esta autoridad al hacer que se conozca su verdad en la Escritura, o sea, la palabra del Señor, la Biblia. Estoy leyendo un pequeño comentario acá. Como la revelación de Dios tiene una misma autoridad como si Dios mismo estuviera hablándole a cada uno directamente. Por eso me gozo en esta palabra y vuelvo a ella, donde nos habla del versículo 14 acá arriba, nomás el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, dice el Señor, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe usted? Si yo como le dije recién, en este versículo podríamos hablar mucho rato, pero hay que abreviar el tiempo. El agua que da Cristo significa una vida espiritual. Para participar de esta agua viva, uno tiene que beber, ¿verdad? Y el acto de beber no es momentáneo, Claro. ni tampoco es una sola vez, sino que es un beber progresivo y repetitivo, o sea, es decir, todos los días, ojalá a cada rato, beber el agua.
También la palabra del Señor, la Biblia, la Sagrada Escritura representa el agua. Y también nosotros tenemos que beber de esta agua, o sea, leer la Biblia, tener conocimiento de ella, hacer estudio, participar y enseñar la bendita palabra del Señor. Esta es el presente del imperativo y representa una acción continua o repetida. El beber el agua de vida requiere una comunión habitual con la lucha, o perdón, con la fuente del agua viva, Jesucristo mismo. Nadie puede seguir bebiendo del agua de vida si se separa de la fuente. Es decir, si yo me alejo del Señor, yo no participo más con Él, no puedo seguir tomando esa agua, porque me alejo de la fuente, me alejo de la roca. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, el Señor lo La roca personifica abierta, como la claro. roca. ¿Ah? Amén. Entonces, yo me quiero ir no sé si me da un minutito para Sí, mencionarle adelante. algunas fuentes importantes de agua que nos da la Escritura. Acá en Ezequiel 47 vamos a ver y nos vamos a encontrar, ¿verdad? En un hecho tan maravilloso como las aguas salutíferas, ¿verdad? Es una visión de Ezequiel, ve un río de aguas salutíferas que salen del templo a medida que corre y se hace más ancho y profundo, dando vida y fertilidad a todo lo que toca. El río desemboca en la región del Mar Muerto y los libra de la muerte. Miren, miren qué importante. El propósito del río es dar vida abundante y sanidad de Dios a la tierra y al pueblo. Ese río es similar. ¿Se acuerdan de los ríos, no? Sí, ¿Se pues, acuerdan del río de allá del huerto del Edén? ¿Se sí. acuerdan aquí vamos a ver. Bien. Ese río es similar al río que salía en el huerto del Edén en Génesis 2, 8, 10. Y el río de vida en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22, del 1 y 2. Zacarías 18, 14, 8. El cual sale del trono de Dios. Este río también es similar al mencionado por Jesús, lo que yo acabo de leer en San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua viva es el Espíritu Santo y la bendición de vida que ha venido Él a traernos. Mm. Es maravilloso. Por lo tanto, en este versículo de la mujer acá, para que no queden dudas para los oyentes, ella pide agua física, pide agua Mm. natural, que el Señor dame. O sea, estaba interesada, entusiasmada que el Señor le dé para que ella no volviera a ir al pozo de nuevo No a quería molestarse. sacrificarse ni molestarse a la hora que ella tenía que ir. Señor, yo quiero, dame esa agua. El Señor le estaba metiendo, le estaba echando, o sea, le estaba entregando el mensaje de salvación, le estaba entregando la palabra viva y eficaz. Él mismo era la palabra. Le estoy diciendo, mira, si crees en mí, ¿no es verdad? Si tú bebieras el agua que yo tengo, ya no beberías No, más de esta agua interesante. natural, sino que sería un agua inagotable, una fuente inagotable, ¿eh? Que salte para vida eterna. Qué maravilloso. A mí me inspira este mensaje porque este Mm. mensaje, vuelvo y digo, es muy evangelístico. Uno lo Así es, predicaba mucho en campaña, ¿no? ¿Verdad? Al aire libre, en recurrido. campaña, en cruzada, porque es un mensaje de evangelismo, de mucha bendición. Y entregar esta palabra, pues entregar este mensaje de agua viva es maravilloso. Es maravilloso. Así que, amigos y hermanos que están escuchando esta palabra, ven a Cristo porque aquí está la fuente, aquí está la roca, aquí está la fuente inagotable de vida eterna. Se llama Cristo Jesús. Amén. Vamos, ya nos queda poquito, unos 5 minutos, hermano Elías. Me quedo con ese texto también, ¿no es cierto? Después vamos a retomar donde dice yo soy el que habla contigo, aludiendo a todo lo que ha dicho anteriormente. Ese yo soy, esa palabra, ¿no es cierto? En el griego egoeimi, que es tan notoria, donde Dios está revelando su naturaleza eterna. Qué maravilloso a veces nos preguntamos quién es Dios, quién lo hizo, una pregunta atrevida, osada, creo yo, que tiene que ver con nuestra condición de un pecado de rebeldía pasiva o activa. Pero aquí, en este yo soy con el cual se identifica Cristo, está viendo, ¿no es cierto?, con esa Dios muestra su naturaleza eterna, podríamos decir, su autosuficiencia en los atributos que Él tiene para hacer las cosas. Erráticamente podemos preguntarle a Dios, como lo hizo Job, ¿por qué pasan tales cosas? Bueno, y sabemos la respuesta de Dios hacia Job. Es su naturaleza eterna de Dios, sempiterna, diría yo, su autosuficiencia, Él es omnímodo,
en su persona, en su esencia, en su trascendencia. Y eso lo toma Cristo para sí, lo toma para Cristo al decir yo soy. Se está identificando con el cumplimiento, ¿no es cierto?, de lo que Dios menciona en las palabras, en el Targum, atrás, en el antiguo, la Tanaj, como queramos llamarle, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, donde se está revelando como Salvador. Hermano Elías, ese yo soy, basta que uno diga yo soy y las cosas deberían de quedarnos claras. Antes que le pase a mi Mm. hermano Elías, conversando con una hermana, mi hermana en la carne, dijera, no quería escuchar el nombre de Dios y yo la verdad es que me incomodé porque no hallaba cómo entrar con este Dios, lo relacionaba con nombre, hasta que dije, no, si el espíritu, ahí como que quedó un poquitito, pero olvida la carga. Por más que intentaba yo darle un nombre a Dios, no me lo podía entender ella. Entonces, en su filosofía, en su cosmovisión que tiene, que tenía o que tiene. Y de repente Dios puso en mi corazón, estuvimos hablando mucho rato, 2 días prácticamente sobre todos estos temas. Le dije, bueno, no le diga entonces Dios, si te molesta el nombre de Dios, pero dejémoslo como el yo soy. Y el yo soy le gustó, pues. Entonces después me decía, como dices tú, yo no digo, él dijo yo soy, yo no le he dicho yo soy. Te estoy diciendo que él dijo yo soy. Entonces, esa palabra es suficiente, hermano Elías, ¿verdad? Para que la mujer se dé cuenta que no está hablando con Juanito Pérez. Hermano, adelante, era el Hijo de Dios, Dios mismo presente, hecho carne, ahí, ¿no es cierto?, en la especie humana y conversando cara a cara con ella, 40, 50 centímetros de diferencia, de distancia, tenía al Dios ahí frente a ella. También la identidad del Mesías ya estaba siendo revelada, Yes, la revelación, yes, ¿cierto? Donde la revelación se ve de una manera progresiva, se puede ver acá, po. claro, Porque primero la mujer comienza viéndolo, ¿cierto?, a un judío, después luego ve a un profeta y luego termina encontrando al Mesías, claro. Gloria a Dios, ¿eh? ¿cierto? Entonces Está esto bueno. nos enseña que la fe es un camino que va desde el reconocimiento de una necesidad, po, o sea, hasta la confesión que Cristo o de Cristo como Señor nuestro. Así llega el creyente al Evangelio. Es dentro de la necesidad que tiene él de conocer a Cristo, de conocer la necesidad de confesar, ¿cierto?, de Cristo como Señor. Y eso es importante, hermano, porque ahora estamos concluyendo este podcast, ¿cierto?, con la confirmación de quién es Cristo. Ven, ¿Quién es Cristo, hermano? Esto se puede ejemplificar, ¿cierto?, con alguien que necesita buscar a Dios, un testimonio de vida, alguien de un creyente que está llegando al Evangelio, pero que busca una solución a sus problemas. Y esa solución a sus problemas es Cristo. ven. Cristo no te ofrece solucionarte todos los problemas. Sabemos que el Evangelio está lleno de padecimientos, sufrimientos, ¿cierto? Procesos. Cruz pesa. El maestro terminó encontrando, ¿cierto?, una relación personal con el Salvador, el Mesías. Y por eso es que la mujer, ¿cierto?, destaca esta palabra que fue una revelación progresiva del Mesías, ¿cierto? Como judío, profeta, después el Mesías, como Cristo nuestro Señor. Y ese es el Mesías, pues yo soy el Mesías. Con esto termina la frase, está aquí, yo soy el Señor, ¿cierto? Que en griego dice, yo soy el que habla contigo. Correcto, correcto. ¿Amén? Entonces eso es lo importante de En primera rescatar, persona. de darle una enseñanza a este programa que hoy día estamos cerrando, que también es importante mencionarlo de esta manera, que cerrando alguna enseñanza puedo sacar yo que para el Evangelio no existen cultura, no existe Yes. género, no existe edad, no existe nada que pueda, ¿cierto?, poner obstáculo a el Mesías, a Cristo, el Salvador. Así que, como le decía el pastor recién, él tiene un espíritu evangelista. Yo tengo un espíritu más de enseñanza, de poder demostrar que la palabra también nos puede confrontar en lo simple, en Así lo, en es. lo abstracto, en lo pragmático, donde vemos a Jesús revelado a través de la Escritura en toda la palabra. Tenemos un sustento, tenemos la fuente, tenemos el agua, tenemos el río. A- Anotar algunos conceptos aquí, el agua de vida que mencionó el pastor, el agua salutríferas,
el claro, río del huerto del Edén, está todo, es cierto, en un paralelismo. La palabra es una sola, la presencia de Dios es una sola. Y hoy día en medio de nosotros está el Espíritu Santo, que es lo más maravilloso. amén. Entonces, por eso yo quiero concluir con esa enseñanza, ¿cierto? Que el amor de Dios transforma los corazones y no condena. Amén. Así es. Bueno, este yo soy, para ir concluyendo, el mismo yo soy del Éxodo, donde él está mostrando, ¿no es cierto?, que él es la plenitud de Dios. Qué maravilloso ese concepto que después lo define también, en este caso, el apóstol Pablo, cuando dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Cristo es la fuente de vida, de salvación para el mundo. Y yo creo que los oyentes, esta oyente en especial, y quienes estaban alrededor y quienes fueron alcanzados por esta evangelista después, ¿no es cierto?, pudieron darse cuenta que era una declaración divina, que no era, como bien dicen ustedes, no era un simple hombre más de Galilea que estaba ahí presente intentando, ¿no es cierto?, dar a conocer una religión más de las tantas que habían, cosa que él dice llegará el momento en que no hay que ir a Jerusalén y ahí golpea, ¿no es cierto? Lo otro que decía yo, la segunda complicancia que tenemos acá, donde rompe con el formalismo religioso y le dice, no, si hay que ir allá, hay que hacer esto, esto otro, porque eso es lo que tipifica la verdad de una religión. Y dice, no, llegará el momento en que no va a ser ni aquí ni allá, no va a ser ahí en Jerusalén, en cualquier parte, porque Dios no está buscando, ¿no es cierto?, cualquier adorador, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, obviamente tenemos que asistir a una iglesia porque si no, nos estaríamos contradiciendo y es maravilloso la comunión con los santos y también con los que no lo son tantos, porque eso nos facilita reconocer, ¿no es cierto?, cómo estamos también. Así que a nuestros amigos les invitamos a ir a la Biblia. Hemos estado tocando la parte uno, nos tocamos el puro capítulo 4 del 4 al 24, ¿no es cierto? Y nos quedan otros elementos más para la próxima preparación. Entonces, Dios bendiga a quienes nos están escuchando y bien decían ustedes, este yo soy ha afectado a la humanidad positivamente, pero también lo puede hacer negativamente. Quien niega la divinidad de Jesucristo, quien niega al yo soy, esa roca que para algunos se constituye, para quienes se constituye en la base, en el fundamento, puede constituirse también, como decía el apóstol Padre Pedro en su epístola, en una roca de perdición que cae encima y parte en dos. Que Dios nos bendiga, estimados amigos y hermanos, y le hacemos un llamado. Abra su corazón al Señor, abra su corazón a Cristo, que Él está abierto para entrar, penetrar en ese corazón, transformar una vida a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Vamos a permitir que nuestro hermano Elías Márquez finalice orando, ¿no es cierto? El papá comenzó orando, a dejar que el hijo termine orando ahora, ¿no es cierto? Y que obviamente, ¿no es cierto?, el Señor pueda manifestarse a través de esta palabra que hemos compartido desde la perspectiva, ¿no es cierto?, bíblica fundamentalmente, donde hemos intentado hacer una exégesis, un paneo, como queramos llamarle, de los versículos bíblicos que nos sitúan en el contexto en que este hecho fue connotado. Hermano Elías, Bien. por favor. Bueno, oremos al Señor. Gracias, Padre, Padre gloria. eterno, por tu misericordia y tu amor, tu verdad, que ha sido revelada hacia nosotros también a la luz de tu palabra. Hemos conversado, hemos hablado, Señor, hemos hecho una exégesis profunda del texto, Mm, Gracias. revelando también tu verdad, tu amor y tu misericordia para mm, aquellos que aún no te alcanzan, Señor. Tú seas, Señor, tocando el corazón de aquel oyente que escuche amén. este programa, que pueda también penetrar también esa revelación, así como lo hiciste con esta mujer, Señor, así como lo hiciste con nosotros, hácelo con aquella persona que está escuchando, que está Mm, oyendo, Padre, que está con necesidad, amén, está, gloria a Dios. Señor, con angustia, con procesos, pero tú seas, Señor, quien restaure su vida. Mm, A través de la luz de tu palabra pueda encontrar la salvación, esa fuente de agua viva que pueda, Señor, transformar su vida de amén. una forma genuina, de una forma, Señor, sincera e íntegra. Mm, Permítenos, Señor amado, nosotros cultivar tu amor y poder procesar también tu palabra y crecer formativa continuamente, Señor, para poder mm, predicar tu palabra conforme a tu voluntad y no la nuestra.
Permite, Señor, darle aliento de vida a nuestro profesor, Señor, también que el coordinador de este programa, dale fuerza, dale aliento, dale, Señor amado, cada día esa fortaleza para que no se canse, Señor, de pregonar tu palabra y así todos los participantes de este programa sea usado, Señor, para la gloria de ti, para tu nombre, Señor. Entregamos todo esto que hemos hecho en tu nombre santo. Amén y amén. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio correspondiente al martes 13 de enero del 2026. Y a mi hermano Pablo, pastor de la iglesia Misión del Señor, y a mi hermano Elías, integrante de esa iglesia, e hijo de mi hermano Pablo Márquez, Dios les bendiga también por la disposición que han tenido de compartir la palabra del Señor con nosotros también. Dios les bendiga, muy amados. Hasta el próximo martes, así Dios lo quiere.